pasamos de la arqueología a la geografía, a la biología, a las nanociencias, pero hoy tenemos un encuentro particularmente feliz e interesante, porque en un solo encuentro vamos a tener un muestrario muy completo, un abanico de muchas disciplinas diversas que se investigan en el país, pero además quienes nos van a ser de guías, quienes van a estar con nosotros acá compartiendo este encuentro desacartonado para charlar, para enterarnos, para echar un vistazo a ese panorama fascinante de las distintas disciplinas, van a ser un puñado de jóvenes sobresalientes y realmente sí, siempre es maravilloso y apasionante explorar los distintos ámbitos en los que trabaja la ciencia. Creo que hoy podemos decir que es doblemente apasionante, porque ver la calidad, la pasión, el futuro que nos traen estos jóvenes, realmente en momentos en que se discuten tantas cosas, es un momento de felicidad y de solaz, de alegría, saber que hay jóvenes muy destacados, estos y otros también, pero que van a recibir la posta y van a seguir adelante. Y como es un encuentro especial, porque tenemos la visita de estos jóvenes que fueron destacados por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, nos acompaña también nuestra, siempre digo, es la alma mater, porque es la que está detrás de estos encuentros, se ocupa de planificarlos, de contactar a cada uno de los invitados y nos acompaña siempre detrás de cámara. Hoy la trajimos para que ustedes las conozcan. Es la astrónoma, la doctora y premiada con el CONEX de este año, Gloria Dubner. Hola Gloria, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Nora, buenas tardes a todos. Bueno, es un enorme placer para la Academia esta presentación. Una de las actividades más importantes de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales es lo que llamamos cuando llega la temporada de premios. La Academia otorga un premio a la trayectoria anual, destacando para cada disciplina aquellos que se han destacado justamente a lo largo de toda su carrera, pero hay un premio que es muy importante, que es el premio Estímulo para los jóvenes investigadores. Es un premio que destaca la trayectoria hasta ahora, el trabajo que hicieron y también la perspectiva de carrera. Es identificar dentro de cada una de las disciplinas que se cultivan, que se discuten dentro de nuestra academia, identificar a los jóvenes más brillantes. Hay un límite de edad, no se autopostulan, o sea, son presentados por instituciones, directores, profesores, universidades que han reconocido previamente sus méritos y con un límite de 40 años de edad para varones y 42 años para mujeres que han sido madres, tomando en cuenta entonces un posible sesgo de género en el desarrollo de la trayectoria científica. Le cuento al público y a los participantes que es una tarea complicada, porque por suerte nuestro país cuenta con muchos jóvenes brillantes y tratar de elegir en cada disciplina tiene que debatir y decidir entre los postulantes quién queda con el premio ese año. Y es una tarea difícil y bien discutida, lo cual les da una doble satisfacción a ustedes que han sido finalistas y una enorme felicidad a nosotros en un momento que tenemos que defender de una manera muy firme el sostén y desarrollo de la ciencia en Argentina. Contar con valores así nos da cierta tranquilidad y vale la pena estimular y premiar la trayectoria con estos premios estímulo. Así que entonces es un gusto presentar a Victoria Paternostro, que ha ganado el premio Estímulo en Matemática, Julián Gargiulo, que es quien acompaña ganando el premio en Física,
María Paula Ronco, ella es nuestra astrónoma. Miguel Sofoaro, este es un ingeniero que lo ha ganado en tecnología. Guadalupe Peralta es bióloga. Julieta Riva es química, la ha ganado en química. Y Martín Escurra es un biólogo, pero que se dedica a la paleontología, así que nos va a traer, vamos a pasear desde el espacio hasta el pasado en nuestro planeta. Bienvenidos todos, felicitaciones para todos y adelante, los dejo con Nora. Muchísimas gracias, Gloria. Sí, realmente, como decíamos, es una ocasión especial. Gloria está acá, aunque parece por la foto hermosa que tiene de background que estuviera en la estación espacial, pero no, está acá. Pero los premiados de este año, por suerte, son de distintos lugares del país y creo que alguno está en el exterior. Pero vamos a ir paso a paso. Y empezamos a pedirle que nos cuente cuáles son sus investigaciones, en qué está trabajando, a Victoria Paternostro, que como dijo Gloria Dubner, es una matemática graduada en la UBA, actualmente es investigadora adjunta del CONICET, profesora adjunta del Departamento de Matemática en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Trabaja en análisis armónico en grupos localmente compactos, así como en problemas de muestreo dinámico. Qué suerte que la tenemos para que nos explique un poco de qué se trata, porque como suele ocurrir con la matemática avanzada, es bastante impenetrable para los legos y legas como yo. Realizó un postdoctorado en Alemania, obtuvo el premio Enrique Gaviola, muy destacado, otorgado por la Academia Nacional de Ciencias, y además participó activamente en distintos ámbitos de gestión científica y universitaria. Así que bienvenida, Victoria, es un placer enorme, un placerazo que nos acompañes. Y bueno, adelante, queremos que nos cuentes un poco de qué se trata de qué se tratan estos temas en los que estás trabajando y venís trabajando ya desde hace algunos años. Bueno, ay, perdón, creo que hice algo mal. Voy a compartir de vuelta. Acá, ahí voy. Bueno, muchas gracias, Nora, por la presentación. Aprovecho para felicitar a mis compañeras y compañeras de estos premios. Y bueno, mi área de investigación, así como lo describió Nora, es bastante abstracta, entonces lo que yo voy a hacer es tratar de llevarlo como un poco más a la vida real, ¿no? Entonces, para eso, lo primero que tengo que decir es que la matemática que yo hago tiene que ver con el procesamiento de señales y de imagen, ¿no? Procesar una señal o una imagen es aplicar reglas lógicas y matemáticas a un conjunto de datos que proviene de una señal. Y lo que le hagamos a esa señal va a tener que ver con el objetivo que queremos obtener, que por ejemplo puede ser transmitirla, puede ser tener que ver con el reconocimiento de voces, con el almacenamiento de datos, con la protección de datos y muchas otras cosas más. Y cuando uno procesa imágenes, hay un problema matemático detrás que está siempre presente, que es el problema del muestreo, ¿sí? El problema del sampling en inglés. Entonces, en el problema del sampling, nosotros tenemos una señal o una imagen, que es un elemento desconocido en principio, pero tenemos cierta información, y esa información es un conjunto de muestras de esa señal. Y el objetivo es recuperar esa señal a partir de las muestras. Entonces, por ejemplo, si yo acá tengo dos imágenes, ¿sí? Esta de la izquierda es la imagen de una resonancia magnética que tiene, bueno, esta cantidad de píxeles, muchos píxeles, y la de la derecha es la misma imagen, pero con muchos menos píxeles, ¿está bien? Se perdió mucha información. Entonces, la idea es que con esta imagen de la derecha, yo pueda recuperar la imagen de la izquierda, ¿sí? Entonces, matemáticamente, ¿sí? Acá, bueno, me pongo un poquito más abstracta, matemáticamente para nosotros una señal es una función. Una función es
una asignación de un conjunto A de salida en un conjunto B de llegada. A cada elemento del conjunto de salida le asigno un único de llegada. Entonces, una señal es una función. Voy a tener en el conjunto de salida un subconjunto que va a ser, lo llamamos conjunto de sampling, y las muestras van a ser los valores que la función toma en ese conjunto fijo, ¿sí? Que es considerablemente menor a todo el conjunto de donde esa función sale. Entonces, por ejemplo, si miramos en este dibujo de acá, en este gráfico, la función sería la curva que yo dibujo. Las crucecitas son el conjunto de sampling que están como en el dominio de la función, y los circulitos que están marcados sobre la curva son los valores que esta curva toma sobre cada una de las crucecitas. La diferencia entre la imagen de arriba y la imagen de abajo es que en la de arriba el conjunto X, el conjunto de sampling, donde voy a tomar las muestras, está equiespaciado. Eso se corresponde con el problema de muestreo regular, y el de abajo no, es irregular. Esos dos tipos de problemas, donde las muestras son de distinta naturaleza, se atacan con herramientas matemáticas distintas. Y como les dije antes, ahora que ya tenemos nombre y apellido, queremos reconstruir f, que representa nuestra señal, o sea, queremos reconstruir nuestra función, a partir de las muestras que tomamos. ¿Sí? Entonces, esto no se hace de cualquier manera. Lo queremos hacer manteniendo la estabilidad. ¿Sí? La estabilidad es un concepto matemático que está perfectamente definido y que yo no voy a definir acá porque es un poco técnico, pero la idea de la estabilidad es que lo que permite hacer es, si yo tengo dos conjuntos de muestras que son similares, entonces las funciones que yo voy a recuperar a partir de esas muestras tienen que ser similares. Eso lo que hace es que el problema del sampling sea como permeable a perturbaciones, ¿no? Si yo por algún motivo tengo muestras que están perturbadas por ruido, por lo que sea, bueno, voy a recuperar una imagen que es bastante fiel a la original. La estabilidad, matemáticamente, o sea, se enmarca, valga la redundancia, ahora lo voy a decir, dentro de la teoría de marcos, de frames. ¿Está bien? Y el otro aspecto que se considera en este problema de sampling y de muestreo, además de la estabilidad, es que uno no puede resolver este problema si no considera que tiene cierto conocimiento previo sobre las funciones. ¿Está bien? Y cuando hablamos de tener cierto conocimiento previo sobre las funciones, o sea, yo la función no la conozco, pero tengo alguna información más que sus muestras. Y el tipo de información con la que se trabaja es decir, esta función pertenece a determinado espacio que tiene ciertas características. Típicamente los espacios que se usan para resolver estos problemas se llaman espacios invariantes. ¿Está bien? Entonces, la matemática que yo hago tiene que ver con la teoría de marcos. Yo estudio marcos y espacios invariantes, estudio la estructura y conecto la estructura de los marcos y la estructura de los espacios invariantes para poder entonces resolver problemas de este estilo. Y actualmente estoy trabajando hace un tiempo ya en un problema que es como una reversión del problema del sampling, ¿sí? Que es el problema del muestreo dinámico. Y la diferencia es en el tipo de muestras que tomo, porque en el problema del sampling yo tengo una función y tengo determinadas evaluaciones, pero eso está estático en el tiempo. En el problema del muestreo dinámico aparece una nueva variable, que es la variable temporal. Lo que voy a pensar es que yo voy a tomar muestras de una función o de una señal que está evolucionando bajo una regla a través del tiempo. Entonces, conociendo el conjunto sobre el que tomo las muestras y la regla y el espacio al que pertenece, o sea, el espacio donde vivo, el problema vuelve a ser de vuelta a recuperar la función original. Bueno, esto es un breve pantallazo, porque no me quería poner muy, muy formal. Espero que haya quedado alguna idea y bueno, agradezco la atención. Muchísimas gracias, Victoria. Se me ocurre una pregunta así muy rápida y les decimos a quienes están acompañándonos que si quieren hacer alguna pregunta la escriban en el chat de YouTube, que nos las hacen llegar y al final de las exposiciones podemos avanzar. Pero una así muy rápido antes de pasar al próximo tema.
¿cómo se hace para chequear que la imagen, en el caso este de la imagen, ¿no? O sea, que la imagen de llegada que uno reconstruye sea fiel a ese muestreo, porque entre medio, bueno, ocurren Sí, muchas claro, cosas. es que ahí justamente es donde están los métodos matemáticos, porque vos querés que sea fiel, entonces vos tenés que decidir cómo tomar las muestras, qué tipo de señales podés recuperar, pero es muy pertinente tu pregunta y de hecho de eso se trata el problema, de poder recuperar fielmente. Entonces para eso hay que, dependiendo de las muestras y del espacio, ver cómo se hace, digamos, y cuándo se puede hacer. Hay veces en los que no, directamente no se puede hacer. Claro, o sea, la muestra es insuficiente, por ejemplo. Por ejemplo, la muestra es insuficiente. No tenés determinada información sobre la función como para saber qué muestras tomar para que sean suficientes. Y todo eso. Pregunta así, ¿por qué te dedicaste a la matemática? Nunca hubo plan B. Desde muy chica siempre me encantó, me encantó, me encantó, y de hecho algunos me decían, bueno, ¿por qué no haces actuario? ¿Por qué? No, no, matemática, matemática, matemática. No sabían qué me estaba metiendo, pero me alegro de haberme metido. Ay, qué lindo lo que contás y va en contra del estereotipo ese que, Totalmente, ¿no es cierto?, que hace creer que a las mujeres no nos gusta la matemática o no nos puede gustar, aún sí. más, no nos puede gustar. Bueno, es absolutamente un mito y qué suerte que cada vez se está derribando y dejando en evidencia que las mujeres somos tan aptas y además nos puede gustar tanto y podemos disfrutar tanto de la matemática como cualquiera. Y de Eh, la ciencia en general, ¿no? De la ciencia en general. De hecho, así- bueno, esta es una edición de los premios donde hay más mujeres premiadas que varones. Eso a mí me genera mucha alegría, digamos. una maravilla. Victoria, te agradecemos muchísimo y ahora vamos a Julián. Julián Gargiulo, físico de la UBA, actualmente se desempeña como investigador asistente del CONICET en la Escuela de Bio y Nanotecnologías de la Universidad Nacional de San Martín, donde investiga en temas de control óptico de fenómenos térmicos en la nanoescala. Cuando hablamos de nanoescala, estamos pensando en algo infinitamente pequeño, tan pequeño que un nanómetro es la 1.000.000.000ª parte de un metro. No, inimaginable. Realizó estadías postdoctorales en el Imperial College de Londres y en la Ludwig Maximilians Universität de Alemania. Por sus trabajos recibió el premio Gian Biaggi de la Asociación Física Argentina y el premio Innovar 2017 del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tecnología e Innovación sería de la Argentina. Así que, Julián, estamos ansiosos de ver cuáles son tus viajes por el submundo de la materia. Bueno, muchísimas gracias por la hermosa introducción al tema y les voy a hablar de nuevas herramientas en nano-óptica. Así que si voy a hablar de nano-óptica tengo que describir esas dos palabras, la óptica y lo nano. Lo nano ya me ayuda un poco, Nora. Empiezo por la óptica entonces. Lo primero que seguramente piensan en una óptica es un lugar donde venden anteojos y esa es una de las tecnologías de la luz que nos mejora la vida todos los días, pero hay muchísimas más, estamos rodeados de muchísimas tecnologías de la luz que la óptica estudia, como por ejemplo el corte láser en la industria de metales, esta charla que les está llegando gracias a las fibras ópticas y a las telecomunicaciones, usamos la óptica de la luz para producir energía, cuando vamos a comprar un supermercado, para hacer una cirugía láser, entonces estamos rodeados de tecnologías de la luz, aunque no nos demos cuenta. Eh, y si voy a hablar de la luz, les quería mostrar esta muy buena fotógrafa norteamericana, Berenice Abbott, que tiene unas fotos muy lindas en donde la luz tiene un rol protagónico, y quiero que sus fotos me ayuden a pasar a explicar de la segunda parte, que sería la nano-óptica, y la idea es que la luz, cuando interactúa con objetos grandes, es relativamente fácil de controlar. Por ejemplo, en esta foto ella muestra cómo en un prisma uno puede doblar un rayo de luz. Pero cuando la luz empieza a interactuar con objetos pequeños, ya empiezan a aparecer fenómenos nuevos
en donde la luz se comporta como ondas y es mucho más difícil de controlar, como en esta foto de acá abajo. Ahora, cuando yo digo objeto grande, objeto pequeño, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, grande o pequeño con respecto a un tamaño muy importante para la luz, que es su longitud de onda. Básicamente, la luz tiene un tamaño que define su color. Acá les muestro que, por ejemplo, la luz violeta tiene 400 nanómetros su longitud de onda, y el rojo son unos 665, para que se hagan una idea del nanómetro, ya me ayuda un poco Nora. Pero bueno, nosotros tenemos, el cuerpo humano es 1 metro más o menos, 1000 veces más chico es 1 milímetro, es la punta de un alfiler, 1000 veces más chico es 1 micrón, es lo que mide una bacteria, y 1000 veces más chico es 1 nanómetro, que es más o menos una molécula. Y la luz tiene estas longitudes de onda que están ahí, es más o menos medio micrón. Y lo que les voy a contar ahora es qué pasa cuando esa luz interactúa con objetos que también tienen 50, 100 nanómetros. Empieza a aparecer nuevos fenómenos. Casi todos en Argentina conocemos un objeto de oro de unos 35 centímetros, que es la Copa del Mundo, y sabemos que tiene color dorado. Ahora, cuando agarramos un objeto de oro que en vez de 35 centímetros tiene 100 nanómetros, empiezan a aparecer fenómenos ópticos nuevos, y por ejemplo, una esfera de oro ya no es dorada, sino que si la miramos en el microscopio la vemos verde. Pero no solo eso, sino que si en vez de ser una esfera es más alargadita, se ve azul, y si es un triangulito se ve amarillo, y un triangulito más grande se puede ver rojo. Es decir, empiezan a aparecer nuevos efectos ópticos cuando la luz interactúa con objetos en la nanoescala. Entonces, después de toda esta introducción, les cuento que la nanoóptica es la ciencia que estudia la luz en espacios muy pequeños. Y mi trabajo es desarrollar nuevas tecnologías ópticas para controlar y estudiar estos fenómenos en la nanoescala. Y les voy a contar rápido 2 ejemplos. Uno es una nanoimpresora óptica y otra es un nanotermómetro óptico. La nanoimpresora viene a resolver un desafío abierto que había en la nanotecnología, que es que muchas nanopartículas, los químicos las saben fabricar, pero en frascos, digamos, por métodos químicos, y estaba este desafío de cómo hacer para usar esos materiales, aprovecharlos en chips o en dispositivos sobre superficies planas. Entonces nos inspiramos en el trabajo de Arthur Askin, que ganó el premio Nobel en el 18, por algo que se llama pinzas ópticas, que es básicamente usar luz como una pinza para poder manipular nanoobjetos y moverlos de un lado al otro como si fuese una pinza. ¿Cómo hacemos esto en el laboratorio? Bueno, armamos un microscopio a medida con muchos espejos, prendemos láseres, los hacemos ir hasta un lugar especial, donde hay un objetivo de microscopio, donde la luz se enfoca, y en ese lugar vamos a hacer nuestra nanoimpresora. Acá les muestro un videito de la impresora funcionando. Eso que ven como brillante en verde es el láser enfocado en un punto, y todos los puntitos que están ahí son nanopartículas que de a uno fuimos atrapando con luz y imprimiendo sobre un sustrato. Y todo esto está automatizado en la computadora, y cuando termina todo el experimento, básicamente se puede armar los patrones que uno ya tenía cargado en la computadora. Y podemos combinar, por ejemplo, acá el escudo de Boca lo hicimos con partículas de oro, y las que se ven más azules son partículas del mismo tamaño, pero de plata, y por eso se ven de otro color. Para que se dan una idea del tamaño de esto, esta foto es un collage entre 2 fotos, pero los tamaños son reales. Todo el mapa de Argentina lo pudimos hacer adentro de lo que sería el tamaño de una sola neurona, el núcleo de una neurona. Les cuento rápido el último ejemplo de para qué sirven estas partículas. Son muy buenas para absorber, transformar luz en calor. Las podemos pensar como nanohornallas. Y eso tiene un montón de aplicaciones, en un montón de ramas de la ciencia. Por ejemplo, una es tratar de poner nanopartículas para lo que es terapia fototérmica. Si podemos poner nanopartículas en una célula cancerígena y iluminamos, y solamente por temperatura atacaríamos las células que tienen nanopartículas cancerígenas, y el tejido sano no le haríamos nada. Bueno, y hay otras tecnologías, pero el desarrollo de estas tecnologías también estaba trabado por otro problema, que es que no tenemos actualmente herramientas para medir temperatura en la nanoscala. ¿Por qué? Y bueno, porque son objetos que son mucho más chicos que este tamaño de la luz que les contaba antes. Entonces, si uno quiere usar algo como una pistolita, como las que usábamos durante el COVID, infrarroja, y medir, el tamaño en el que puedes enfocar la luz es mucho más grande que el objeto que querés medir, entonces terminás promediando zonas frías y calientes. Entonces, otra línea de investigación que hacemos nosotros es el desarrollo de nanotermómetros,
que nos permite estudiar cuánto se calientan nanoobjetos para después aplicarlos en distintas ramas de la ciencia. Bueno, lo quería terminar destacando que todo esto no lo hice yo solo, que saben que la ciencia, por lo menos esta rama de la ciencia, es un trabajo en equipo y que, bueno, hubo muchísima gente participando de estos experimentos y que yo solo no hubiese podido eh, hacer nada. Es un deporte de equipo. Bueno, muchas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias, Julián. La verdad, fascinante, impresionante, lo que nos parece magia, ¿no? Es Pero maravilloso, sí. en este momento vos estuviste en el exterior, volviste a la Argentina. Sabemos que para hacer ciencia experimental no basta con tener buenas ideas. ¿Cómo estamos acá en la Argentina? ¿Vos ves que hay un futuro para personas tan jóvenes como vos y que se pueden hacer trabajos que aspiren a estar en la primera línea mundial? Sí, por supuesto que hay un futuro. Eh, es verdad que a veces mirando alrededor y sobre todo estar afuera, comparar y tomar conciencia en las condiciones que hacemos ciencia, que a veces son cuesta arriba, parece, como dijiste vos, no sé si usaste la palabra maravilloso o magia, parece magia, pero bueno, no es magia, es la combinación entre políticas públicas y gente que se esfuerza muchísimo y muy valiosa y que trabaja mucho. Así que yo estoy, sobre todo eso admiro mucho de lo que hay en Argentina, que es gente muy buena y muy formada y con mucha pasión por, por hacer ciencia. Así que yo creo que sí, que hay futuro y que podemos. Además, vi en la foto que Sí. mostraste que no son solamente de la Universidad de San Martín, porque, por ejemplo, Fernando Stefani trabaja en otro Sí. laboratorio y, sin embargo, hacen trabajos en conjunto. Sí, lo que mostré de la impresora, en realidad yo lo hice durante mi doctorado, que él fue mi director de doctorado, así que sí, fue hecho, no fue en la Universidad de San Martín, yo entré hace menos de un año, o sea, yo volví de Alemania hace menos de un año, así que hoy trabajo en la Universidad de San Martín, pero ese trabajo fue hecho en el CBION, que es eh, ahora está dirigido por Fernando Stefani, así que sí. Claro, bueno, pero quedan esos vínculos humanos que, por supuesto, dan pie a nuevas cosas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Hay que tratar de generar masa crítica y de unir lo más que podamos a la comunidad argentina, ya que somos pocos, queremos cada vez más gente, pero sí, en esa unión Bueno, está la fuerza. te agradecemos muchísimo, Julián, y pasamos ahora a María Gracias. Paula. A María Paula Ronco, astrónoma de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata, investigadora asistente de CONICET en el Instituto de Astrofísica de La Plata, y su campo de estudio es la astrofísica planetaria, donde investiga tanto la formación de planetas como la dinámica a largo plazo de los sistemas planetarios y utiliza para eso desarrollos tanto teóricos como también su combinación con modelado computacional. Realizó un postdoctorado en Chile y colabora activamente con investigadores de Suiza, Inglaterra, Brasil y nuevamente Chile, y realizando varias visitas de trabajo en instituciones del extranjero. Recordemos que en Chile, como sabemos, hay un complejo astronómico que es uno de los más importantes del mundo en la Puna de Atacama, ¿no? Así que le pedimos a María Paula Ronco que se active su cámara. Acá estoy. Hola, Nora. Ahí está. ¿Cómo estás, María Paula? Muchas Muy gracias bien. por acompañarnos y estamos dispuestos a escucharte. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, ahí está. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Antes que nada, quiero agradecerle a la Academia por este premio y por la oportunidad que nos da para contar un poquito lo que hacemos. Bueno, como ya les adelantó Nora, yo me dedico al estudio de las ciencias planetarias dentro de lo que es la astronomía y estudio, podemos resumir en este título, los exoplanetas y sus discos protoplanetarios y cómo se forman y cómo evolucionan, básicamente. Para hacerles un resumen sobre este tema, bueno, nosotros sabemos que hay un montón de exoplanetas. Los exoplanetas son planetas que están orbitando estrellas que no son el Sol, ¿no? Además de los 8 planetas que tenemos en nuestro sistema solar, y gracias a un montón de nuevas técnicas de detección de exoplanetas, hoy por hoy podemos confirmar
que conocemos más de 5.500 de estos objetos, que están orbitando estrellas que tienen distintas características. Algunas son parecidas al Sol y otras son bastante diferentes. Pero lo interesante también es que estamos como en una época de mucha revolución eh, con respecto a a la detección de estos objetos, porque contamos con unas misiones y telescopios espaciales infernales y también muchos instrumentos en tierra, en telescopios en tierra, que nos están permitiendo no solamente detectar, sino también caracterizar estos objetos, es decir, poder conocer como al mismo tiempo tanto la masa como el tamaño, y por ende entonces a partir de eso uno puede estimar densidades y puede decir aproximadamente qué composición química tienen, si son planetas que se parecen a la Tierra o si son planetas que tienen grandes atmósferas, etc. Y a mí en particular me gusta o me intereso y trabajo en el área de cómo se forman, ¿no?, estos objetos. Entonces, lo que nosotros sabemos es que en la galaxia hay ciertas regiones donde encontramos grandes nubes de gas molecular eh, y por algún mecanismo parte de este material se forma como en grumos, ¿sí? Y estos grumos colapsan gravitatoriamente sobre sí mismos y dan lugar a la formación de lo que conocemos como una protoestrella. Y también a su alrededor, como consecuencia, se forma un disco que está formado por gas y por polvo. Ese disco es el que llamamos disco protoplanetario y es en ese ambiente donde se forman los planetas. Y luego, una vez que en una cierta escala de tiempo, más o menos unos 10 millones de años, el gas de ese disco se disipa por diversos mecanismos, y lo que queda formado es básicamente el sistema planetario, ¿no? Una estrella y los planetas que la orbitan a su alrededor. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando un videíto que está mostrando imágenes directas de este sistema planetario. Este es el nombre de la estrella, es un sistema planetario formado por 4 planetas gigantes gaseosos que se pueden observar acá. Es un GIF que junta observaciones de como más de 10 años. Y esta es la imagen de un disco protoplanetario muy conocido en la actualidad, porque pueden ver acá una marquita, y eso es en principio un planeta que está en formación, y es muy interesante. Desde mi trabajo en los últimos años, yo me estoy dedicando a estudiar y a tratar de entender particularmente cómo evolucionan estos ambientes donde se forman los planetas, cómo son estos discos protoplanetarios, qué características tienen esta componente sólida y esta componente gaseosa que evoluciona de manera conjunta, y el tema es que el sólido se asienta al plano de este disco y empieza a coagular, ¿sí? De a poco empieza a coagular para formar objetos cada vez más grandes, y esos objetos van a terminar siendo los núcleos, los cores de los planetas gigantes gaseosos, por ejemplo, como es el caso de Júpiter en nuestro sistema solar. Hay discos protoplanetarios en sistemas estelares múltiples, no solamente alrededor de estrellas simples, como es en nuestro caso, y la formación de los planetas que también hay en esos ambientes es bastante más compleja. Hay fenómenos como la fotoevaporación que provoca las estrellas centrales sobre el disco, o procesos o efectos gravitatorios de las mismas estrellas que están afectando a la evolución de este disco, que pueden, digamos, complicar los escenarios de formación de estos objetos. En cuanto a lo que tiene que ver con la evolución a largo plazo, una vez que este disco de gas se disipa, básicamente lo que quedan son los remanentes planetarios, los planetas gigantes que lograron formarse, y pequeñas partículas o cuerpos más grandes que llamamos planetesimales, que son los que terminan de dar lugar a la formación de los planetas como el nuestro, ¿no? Como la Tierra. Y durante el doctorado, durante las últimas etapas del doctorado, principalmente estuve haciendo estudios dinámicos que me permiten tratar de entender cómo se forman estos planetas de tipo rocoso en lo que conocemos como la zona de habitabilidad. La zona de habitabilidad es una región, es como una especie de anillo alrededor de la estrella, a una cierta distancia de la estrella, que si uno, digamos, es capaz de formar un planeta en esa región, el planeta tendría las condiciones, digamos, suficientes como para poder albergar agua en estado líquido sobre su superficie y, bueno, eventualmente desarrollar una potencial vida. Y en ese marco también estuve estudiando cuáles son los distintos fenómenos y procesos que
pudieron haber logrado que la Tierra adquiriera el agua que adquirió, ¿no? De algún lado el agua de la Tierra tuvo que haber salido, y todos ese tipo de estudios sirven no solamente en el marco del sistema solar, sino en el marco de cualquier tipo de sistema exoplanetario, pero el objetivo final en general siempre es tratar de entender qué es lo que pasa con nuestro sistema solar, con nuestro planeta. Bueno, entonces acá yo les iba a mostrar cómo es mi trabajo día a día, pero ahora ya les adelanto que este no es mi trabajo cotidiano. Yo no me dedico a observar, soy una astrónoma teórica, me dedico prácticamente a estar todo el día sentada frente a la computadora. Mi computadora portátil fija en mi oficina o en oficinas prestadas o en otros lugares, pero el trabajo que hacemos es básicamente modelar, hacer modelos físicos, ¿sí? Desarrollamos códigos numéricos que nos permitan estudiar todos estos procesos físicos que pueden explicar la formación de los planetas, como les conté antes. Modelamos esos procesos físicos a través del uso de ecuaciones diferenciales, ecuaciones de la matemática que representan esos fenómenos. También es importante que, si bien no hago astronomía observacional, sí uso los datos de los astrónomos observacionales que nos brindan ellos y que son muy importantes para poder limitar nuestros modelos. Y también lo que hacemos es justamente testear los resultados de nuestros modelos con los observables para mejorarlos y en pos de poder reproducir cada vez mejor justamente eso que observamos, ¿no? Y bueno, nada más, los dejo con una foto final del grupo, que como dijo bien Julián, la ciencia no se hace sola, y en particular yo quiero dar muchas gracias a la Universidad Nacional de La Plata, porque para mí es un privilegio poder haberme formado en este lugar, que me dio una educación pública, gratuita, laica y de altísima calidad. Muchísimas gracias, María Paula. La verdad que también otra exposición fascinante. Y justamente hace un par de semanas se dio a conocer una noticia que tiene que ver con el modelado, con la simulación. Unos astrónomos del hemisferio norte modelaron lo que habría sido el impacto de un, entre comillas, planetoide, o sea, un planeta pequeño contra la Tierra, que habría gatillado la formación de la Luna. ¿Vos estás de acuerdo con esa hipótesis? Porque dice que lo que encontraron fue lo que serían restos de aquel... Podrían ser restos de TEA, sí. Sí, es una posibilidad, hay distintas teorías, pero es una de las, digamos, es un resultado interesante. Han hecho simulaciones de tipo hidrodinámica, son simulaciones muy específicas y muy costosas. No he leído el trabajo, pero sí, hay un montón de grupos trabajando en esas líneas, y sí, es más o menos por lo que vi, estoy de acuerdo con esos resultados, sí. ¿Y qué sería? ¿Hay algo, alguna condición que se pueda considerar crítica, digamos, determinante en la formación de un planeta rocoso como el nuestro? O sea, que tiene que ser durante algún momento, alguna ventana en especial de la vida de la estrella, o no sé, algo en particular, sin lo cual es imposible que se forme un planeta rocoso. Los planetas como el nuestro en realidad no se forman como yo les mostraba al principio, en las primeras etapas de la formación durante la evolución del disco protoplanetario, digamos. En esa etapa se forman los primeros sólidos, sí, y se forman pequeños nucleoides o embriones planetarios, que es lo que nosotros consideramos o llamamos, pero el proceso final de la formación de un planeta como el nuestro ocurre una vez que este disco de gas ya se disipó. Es un proceso súper largo, que puede durar de entre 100 a 200 millones de años. Y las características es que son planetas que se encuentran y se forman principalmente en las zonas internas del disco, ¿sí? Donde no hay mucha cantidad de volátiles, ¿sí? Los volátiles que tenemos creemos que los pudimos recibir de alguna manera, pero no eran tan abundantes en la zona en la que la Tierra pudo haberse formado. Entonces podemos decir que los planetas rocosos como el nuestro se forman en las zonas internas de los sistemas planetarios, principalmente. Bueno, muchísimas gracias, María Paula, y seguimos Bueno. adelante en esta recorrida por jóvenes brillantes destacados por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y vamos a invitar a Miguel Francisco Sofojaro,
doctor en Ingeniería del Instituto Balseiro. Doctor en Ingeniería es un título no tan habitual. Se desempeña como investigador asistente del CONICET en el Instituto de Física Enrique Gaviola de la Universidad de Córdoba. Se especializa en el desarrollo de instrumentación y de sensores pixelados de silicio para detectar radiación ionizante y para aplicaciones. Realizó numerosas estadías de trabajo en el Fermilab National Accelerator Laboratory, donde resolvió problemas electrónicos del desarrollo de los sensores. Tiene 4 solicitudes de patentes y mantiene continuas actividades de consultoría para la empresa rionegrina INVAP, la que hace reactores nucleares, satélites, radares y todo eso. Así que lo invitamos a Miguel, le agradecemos muchísimo que esté acá con nosotros y que nos cuente un poco de su recorrido y de las investigaciones que está realizando. Bueno, muchas gracias, Nora, por la presentación. Voy a, creo que resumir en 10 minutos, al menos 10 años de trabajo míos y también de mucha gente. Quiero empezar comentando un poco el problema que motivó mi tesis doctoral, que es un problema de la física, que es la materia oscura. Hay en ciertas observaciones astronómicas, ¿sí? Hay diferencias en las velocidades de rotación de las galaxias que son compatibles con una falta con un exceso de materia que no se ve, ¿sí? Y que formaría alrededor del 30% de la materia del universo. Una hipótesis es que es una partícula. Mucho no se sabe de la materia oscura. Interactúa muy poco, cuánto no se sabe la masa que tendría esta partícula, y al menos lo que se sabe es que no interactúa electromagnéticamente, ¿sí? Y por eso mismo en estas observaciones no se puede detectar la luz reflejada por esta materia, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría pensar en la detección de esta supuesta partícula de materia oscura? Es que esta partícula choque y transfiera parte de su energía a los electrones o núcleos de un material que se denomina blanco, ¿sí? Material de blanco, ¿no? Y en esta transferencia de energía con los electrones, que los libere, es decir, que produzca cierta ionización, y detectar esos electrones liberados, ¿sí? Es muy poca la cantidad de electrones que se liberarían, y bueno, y en mi tesis doctoral yo empecé trabajando con detectores tipo CCD, que son los detectores preferidos en astronomía, donde el material de blanco sería el silicio con el que están construidos estos CCD, que son detectores pixelados, ¿sí? Con lo que se adquieren imágenes astronómicas, y una gran ventaja que tienen es que tienen un ruido de lectura muy bajo, es decir, que cada píxel uno puede precisar la cantidad de carga que se libera, que se colecta en cada píxel, más o menos 2 electrones, ¿sí? Si bien es un ruido bien bajo, no lo es lo suficientemente bajo para la materia oscura y para explorar rangos más bajos de esta supuesta partícula de materia oscura, ¿sí?
mi tesis bueno, de doctorado concluyó con la primera demostración experimental de un skipper CCD. Acá se ve una fotografía de este detector, que para leer la carga utiliza una forma no destructiva, es decir, que se pueden tomar muchas muestras de la carga de cada píxel, promediarlas y lograr un ruido muy bajo a nivel de poder contar con mucha precisión la cantidad de carga en cada píxel. Esto tal vez se entiende más claro en esta imagen, ¿no? Que por un lado acá a la izquierda ahí se nota, no se puede distinguir nada, tiene un ruido de 3 electrones por píxel, o sea que la medición de carga en cada píxel es más o menos 3 electrones, y luego de aplicar este promediado de las muestras, se puede distinguir, el ruido baja, ¿sí? Y se puede distinguir que el píxel central tiene exactamente un electrón, ¿sí? Esto es una imagen en total oscuridad del dispositivo, sin luz y en total oscuridad. Bueno, este desarrollo del Skipper CCD estuvo dentro de un experimento de búsqueda de materia oscura, el experimento Sensei, que fue liderado por un científico argentino en Fermilab, y con un único de estos sensores logró un récord mundial en la búsqueda de materia oscura liviana, ¿sí? Bueno, en paralelo dentro de mi grupo de investigación empezamos a desarrollar técnicas de detección de radiación con sensores pixelados, pero con sensores pixelados mucho más baratos, ¿sí? Que son los sensores CMOS. Todos tenemos un sensor CMOS en nuestro bolsillo, y es el de los teléfonos que utilizan en los teléfonos celulares, ¿sí? Son sensores muy bajo costo. Bueno, y en parte lo que logramos es aplicarlo en técnicas de detección de rayos X, tanto para adquirir radiografías de muy alta resolución, al mismo tiempo aplicarlos en espectroscopía de rayo X, que es medir la energía de cada uno de estos rayos X que son detectados por el sensor, en neutrografía de muy alta resolución. Estoy resumiendo al menos el resultado de 2 tesis doctorales destacadas, y bueno, los hemos aplicado para el estudio de materiales, muestras biológicas y de medicina, y hemos realizado solicitudes de patentes, ¿sí? Y las características de estos instrumentos son comparables a las de instrumentos que se pueden adquirir, pero que son costosísimos y de difícil acceso, ¿sí? Bueno, y para cerrar, quiero comentar brevemente desarrollos en curso en los que participo. Por un lado, el desarrollo de un experimento de búsqueda de materia oscura, pero en vez de con un solo skipper CCD, con 20.000 de estos sensores, ¿sí? Que es una cámara de por lo menos 3 metros de altura, donde están todos estos sensores. El desarrollo también de CCDs con lectura no destructiva de carga, pero con la posibilidad de alcanzar velocidades más altas para leer las imágenes. Combinar esto en procesos de fabricación CMOS, que son más estándares para la industria microelectrónica, ¿sí? Y algunas técnicas experimentales de lo que se denomina quantum imaging, que es tomar imágenes de objetos sin ruido, incrementar la eficiencia de detección de rayos X de estos sensores pixelados. Como son finos y tienen poca masa, bueno, hay que buscar
formas de ser más eficientes en la detección de estas partículas, ¿sí? Hay también, si bien estoy describiendo en los que participo, es el trabajo en lo que participan también otras instituciones, ¿no? Además de Fermilab, que está en Estados Unidos, hay una alta participación argentina y latinoamericana, ¿sí? El Centro Atómico Bariloche, la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Nacional de San Martín, la UBA, la Universidad Nacional de Córdoba, y también institutos de Brasil y Paraguay. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero, perdón si deslicé términos tal vez no tan corrientes. Miguel, realmente la búsqueda de materia oscura es uno, por favor corregime si no es así, pero uno de los temas que uno diría calientes, ¿no? En la física actual, porque a pesar de que fue postulada a comienzos del siglo XX, todavía se hacen experimentos, pero no se logra detectarla, caracterizarla, y se llama oscura porque justamente no se sabe qué es, cómo está hecha, ¿no? Y es uno de los temas fascinantes de la física. ¿Cómo un ingeniero se orientó hacia ese tema? Bueno, sí, fue, o sea, a mí siempre me gustó en parte la investigación, y empecé trabajando en un laboratorio de física de partículas, y bueno, y ahí quien fue mi director me introdujo en el tema de la búsqueda de materia oscura, y mi director es físico, físico partículas. Y sí, nunca me hubiese imaginado como ingeniero terminar trabajando en esto. Una de las preguntas más fundamentales, ¿no? Y si tuviéramos que apostar, vos decís que se va a detectar y se va a poder explicar en las próximas décadas. Uy, qué buena pregunta, no lo sé, no lo sé. Sí, es uno de los problemas de la física, ¿no? Esperemos que pueda ser detectado, por lo Sí. menos verlo en Como, vida. como periodista veo cada tanto una noticia que dice lanzaron un neutrino que atravesó no sé cuántos países y lo pudieron detectar en tal otro lugar y entonces, bueno, en fin, una cantidad de noticias tal vez no directamente materia oscura, pero que tienen que ver con ese tema y que se está buscando, pero todavía no llega esa constatación fuera de toda duda. Así que nos tiene acá expectantes y bueno, este tipo de trabajos, por supuesto, es algo que no se puede hacer como los astrónomos de la antigüedad simplemente observando el cielo, porque es oscura a nuestros ojos, a nuestros instrumentos, a nuestros detectores más avanzados, así que se necesita mucha ingeniería, se va a necesitar para poder realmente, si es que se logra, poder detectar eso, ¿no? Tal cual. Miguel, te agradezco muchísimo y si hablamos de problemas del momento, bueno, uno de los problemas del momento es el que tiene que ver con nuestro ambiente, con el ambiente planetario que estamos atacando continuamente, y una de las premiadas de esta edición de los premios jóvenes de la Academia es Guadalupe Peralta, bióloga de la Universidad Nacional de Córdoba, doctorada en ecología por la Universidad de Canterbury, en Nueva Zelanda. Es investigadora asistente del CONICET en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, que depende también del CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba, y trabaja en las interacciones biológicas, su ecología y respuesta frente a cambios ambientales, alertando sobre los impactos de la fragmentación del hábitat en Córdoba debido al creciente número de obras viales que se realizaron en zonas rojas de bosque nativo. Estuvo trabajando como postdoc en Argentina y Nueva Zelanda
y fue invitada a dictar conferencias en Inglaterra, Brasil y Canadá. Recibió una mención honorífica en la 15ª edición del Premio Nacional L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia. Hola Soledad, y estamos aquí también muy dispuestos para escuchar. Hola Nora, para que comparto. Bueno, muchas gracias por la introducción, Nora. Felicitaciones a todos y a todas las ganadoras. Y muchas gracias, Gloria, Nora y Martín, que está ahí detrás de escena, por organizar estas charlas y por invitarme a participar. Bueno, como Nora mencionó, yo estudio interacciones bióticas o interacciones ecológicas. ¿Y qué son las interacciones ecológicas? Las interacciones ecológicas son básicamente relaciones que ocurren entre dos individuos que pueden ser de una misma especie o de especies diferentes. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una interacción ecológica que ocurre entre dos individuos de la especie humana. Son dos personas bailando tango. Y ciertas características de los individuos, como por ejemplo, si nos gusta el tango, si tenemos cierta facilidad para los movimientos que involucra el tango, puede hacer que seamos más propensos a participar de este tipo de interacciones. Y este tipo de interacciones hace que a nivel de la sociedad se generen ciertos comportamientos o ciertas funciones, como por ejemplo el desarrollo de las milongas multitudinarias que se da en diferentes puntos del país reiteradas veces. Y a su vez, estas interacciones y esta forma en que las personas interactúan y en que la sociedad funciona, ocurre en un ambiente determinado, que puede ser, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo no estudio particularmente las interacciones entre seres humanos, sino más bien entre individuos de diferentes especies, como por ejemplo entre especies de plantas y especies de animales. Entonces, en esta imagen tenemos un tipo de interacción entre una especie de planta, entre la flor de una especie de planta, y una abeja que está polinizándola, básicamente ayudando a que la planta se reproduzca. Y si bien nosotros no estamos en esa foto, todas las interacciones que ocurren a nuestro alrededor, entre otras especies, nos afectan de maneras directas o indirectas. En este caso particular de la polinización es responsable o contribuye, mejor dicho, a la producción de muchos de los alimentos que consumimos. Por ejemplo, de las semillas de girasol con las que hacemos el aceite, muchas frutas, muchos frutos secos. Pero además, las interacciones que ocurren entre las especies y las especies en sí inciden en el desarrollo cultural de nuestras sociedades. Han servido en muchos casos como fuente de inspiración para grandes artistas, como por ejemplo los girasoles de Van Gogh, la manzana del cuadro de René Magritte y el título del famoso álbum de Spinetta, Almendra. Entonces, las interacciones entre especies, para que ocurran, las especies tienen que tener ciertas características, ya sea morfológicas o comportamentales. Por ejemplo, podríamos pensar en el tamaño corporal. Ciertos tamaños corporales pueden favorecer a la ocurrencia de ciertas interacciones entre especies. Y como decía recién, las interacciones que ocurren entre especies van a determinar el funcionamiento de los ecosistemas y estas contribuciones que la naturaleza hace a nuestras vidas. Y las especies y las interacciones también ocurren en un ambiente determinado, que puede ser, por ejemplo, el Chaco Serrano, acá de Córdoba, y todas las modificaciones que nosotros hagamos sobre estos ambientes va a repercutir sobre las especies, las interacciones y las funciones ecosistémicas. Entonces, nosotros somos altamente responsables de los cambios ambientales y generamos por ahí cambios muy drásticos, como por ejemplo pueden ser los incendios, que son devastadores, puede ser el desmonte, por diferentes motivos, y estos cambios ambientales, entonces, como decía, van a afectar a las interacciones. Y si bien yo acá en esta foto de la izquierda he colocado una interacción en particular entre dos especies, lo que pasa alrededor nuestro es que en realidad ocurren muchísimas interacciones simultáneamente. Entonces,
En este grafiquito de la izquierda, imagínense que cada uno de estos círculos naranja representan una especie diferente de, por ejemplo, polinizador. Puede ser una abeja, puede ser una hormiga, una avispa, un ave. Y cada uno de estos circulitos inferiores, verdes, representan diferentes especies de plantas. Las líneas entre las especies de polinizadores y de plantas representan las interacciones que ocurren en un ambiente determinado, ¿sí? Entonces, alrededor nuestro están todo el tiempo ocurriendo estos patrones de interacción, o sea, todas las interacciones que ocurren a nivel de la comunidad de animales y plantas. Y el objetivo de mis investigaciones es tratar de entender cómo estos patrones de interacción entre especies cambian con los cambios ambientales, cuáles son las características de las especies que hacen que una especie sea más o menos vulnerable a estos cambios ambientales, y finalmente, cómo las especies y las interacciones van a producir cambios en el funcionamiento de los ecosistemas y finalmente en las contribuciones que hace la naturaleza a nuestras vidas. Bueno, y finalmente quería agradecer a la Academia por el premio, al Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, que es el lugar donde trabajo, y a todos y todas las colegas y colaboradores que hacen posible todo el trabajo que desarrollamos. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Guadalupe. La verdad es que, como decíamos, es el ambiente tal vez sea el problema de este siglo, pero como bióloga tenías una cantidad de áreas donde podías trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que te inspiró a dedicarte a justamente este tema? Y recordemos que también la Argentina tiene una de las máximas referentes en biodiversidad, ¿no? Que es la doctora Sandra Díaz, que acaba también de recibir un premio CONEX de Brillante y además es reconocida en el mundo, ¿no? Por su tarea en el IPBES, el Panel Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. También justamente cordobesa. ¿Qué hay en Córdoba que tenemos tan buenos ecólogos y ecólogas? Bueno, creo que hay una gran diversidad de profesores, incluyendo la Sandra y muchos otros profesores de diversas materias, ecología, entomología, que inspiran mucho e incentivan a que uno siga por esta línea. Y el tema de las interacciones ecológicas a mí desde un comienzo me resultó muy atrayente, porque además siempre se habla de la extinción de las especies, pero en general lo primero que desaparece cuando hay un cambio así ambiental brusco, son las interacciones. O sea, las especies paran de interactuar y después recién desaparecen. Entonces es como una alarma, ¿no? Y bueno, y es lo que permite el funcionamiento de los ecosistemas, así que me resulta sumamente emocionante e interesante estudiarlas y tratar de entenderlas y predecirlas. Justamente las experiencias, algunas experiencias que está haciendo el INTA en este momento con agricultura regenerativa, dentro de las estrategias que se ensayan, está conservar pequeñas islas o islotes de vegetación nativa en los lugares de producción agrícola que se utilizan para producir, qué sé yo, ajo, zapallo. Al mismo tiempo que se utiliza ese campo para producir en gran cantidad, en escala, dejar algunos islotes, ¿y eso a vos te parece que puede ayudar a preservar esas interacciones que son tan indispensables para que la naturaleza siga en marcha? Yo creo que cualquier pedacito que podamos preservar es sumamente valioso. Y todo ayuda, todo contribuye. Y además crea una diversidad y crea un atractivo visual también, ¿no? Para nosotros, que es otro tipo de beneficio que la naturaleza nos trae, ¿no? Es mucho, a mí por lo menos acá cuando hace calor en Córdoba, me gusta mucho más sentarme abajo de un bosquecito de árboles que sentarme en el medio de un campo donde no hay ninguna sombra, ¿no? Entonces creo que tiene muchos beneficios que tenemos que tratar de preservar y de resaltar. Acá en el grupo donde yo trabajo hay mucha gente que está trabajando con este tipo de aproximaciones que mencionabas del INTA, tratando de promover la agricultura un poco más sustentable y con componentes del hábitat nativo, digamos, que hay en esta región.
Claro, qué importante preservar eso también para evitar lo que están viendo, y hay investigaciones de científicos argentinos que vieron que el avance tan rápido de la agricultura intensiva también favorece las inundaciones, ¿no? Porque las raíces de las plantas son más cortas y entonces no alcanzan a desagotar, digamos, la humedad del suelo. Así que desde todo punto de vista, la ecología, que era una ciencia un poco marginal, ¿no? Está pasando al centro del escenario justamente por todo el estropicio que estamos haciendo, ¿no es cierto? Y nuestra manera digamos, de extraerle al planeta todo sin medida, de tal manera que si seguimos así nos vamos a quedar sin nada. Te agradecemos muchísimo, felicitaciones por el premio Guadalupe, y ahora invitamos a Julieta Soledad Riva. Ella es química por la Universidad Nacional también de Córdoba, investigadora adjunta del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba. Además, es profesora adjunta interina en la misma universidad. Tuvo estadías postdoctorales en la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza. Su formación es la electroquímica y su línea de trabajo, la optimización de la síntesis de nanohilos metálicos y caracterización de sus propiedades magnéticas para su posterior aplicación en electrocatálisis. Hola Julieta, muchísimas gracias, felicitaciones también. Hola, Nor. Bueno, muchas gracias por la presentación. Dispuestos a escucharte con mucha atención. Bien. Ahí vamos. Muy bien. Bien, bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias también a la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales por este premio, y felicitaciones, bueno, al resto de los premiados. Bueno, en primer lugar, les voy a contar, bueno, toda mi carrera científica ha estado relacionada con una técnica que es la transferencia de iones a través de interfaces líquidas. Básicamente lo que hacemos es como, ustedes imagínense, poner en contacto una solución acuosa, o sea, agua con una sal, en contacto con aceite o un líquido inmiscible. Bueno, formamos dentro de una celda con varios electrodos con los cuales podemos polarizar esa interfaz. Y esa polarización, bueno, si la polarizamos de una cierta manera, podemos permitir que iones que estén en una fase pasen a la otra. Y nosotros registramos corrientes, ¿sí? Bueno, con esa técnica yo trabajé en lo que fue mi doctorado bajo la dirección de la doctora Lidia Mabel Judy, que fue, bueno, no solo una excelente directora en la tesis, sino, bueno, excelente mentora, guía, asesora, digamos. Yo creo que, bueno, que mi carrera científica la debo, digamos, a que ella me ha iniciado en esto, así que parte de este premio, por supuesto, también le corresponde. Bueno, en la tesis yo trabajé con polímeros, pero después con el tiempo fuimos como avanzando con este tipo de interfaces. Después, por ejemplo, hoy las modificamos con lo que son nanopartículas magnéticas. Eso nos permite evaluar interacciones de, por ejemplo, fármacos con nanopartículas magnéticas, que esto es muy interesante porque, bueno, hay nanopartículas magnéticas que son ampliamente propuestas hoy en día para lo que es la biomedicina. Entonces lo que hacemos es transferir, como dijimos, con esta polarización, fármacos de una fase hacia la otra, y evaluamos la diferencia de esa transferencia cuando ahora tenemos una interfaz modificada, ¿sí? Y de esas diferencias podemos calcular parámetros físico-químicos que nos dan una idea de cómo interaccionan y cómo influye, por ejemplo, los diferentes estabilizantes que tenemos en las partículas. Otra modificación que hacemos en esta interfaz, por ejemplo, es modificarla con una capa de fosfolípidos, como modelando una barrera biológica, y evaluamos también cómo influye, por ejemplo, diferentes polímeros que pueden estar estabilizando esas partículas, cómo influyen en la interacción final que van a tener con estas barreras biológicas, ¿sí? Si es una interacción fuerte, van a poder penetrar. Todo esto lo registramos, digamos, con técnicas electroquímicas polarizando estas interfaces. Si es una interacción débil, se van a formar como capas, o bien puede desestabilizar y formar como poros, ¿sí? Bueno, hoy también usamos otro tipo de interfaz, que es la interfaz más simple, que es agua-aire,
Y lo que estamos haciendo también es trabajar con nanopartículas magnéticas, con las cuales, imagínense que nosotros acá tenemos agua en un recipiente donde ponemos nanopartículas magnéticas, y luego vamos comprimiendo, o sea, disminuyendo esa interfaz por medio de un equipo muy simple que se llama balance Langmuir, y llegamos a una situación donde las tenemos muy compactas, y eso nos permite transferirlas a un sustrato, o sea, a un sólido. Y ahí tenemos un sólido nanoestructurado con estas partículas magnéticas. Nosotros, acá, bueno, se puede ver, esto lo estamos haciendo sobre vidrios conductores, que después lo utilizamos para electroquímica como electrodos. Básicamente lo que hacemos es evaluar una reacción química. Por ejemplo, nosotros nos basamos en lo que es la reacción de la disociación del agua. El agua es la reacción más simple, que podemos ver cómo se puede disociar esta molécula para formar el hidrógeno y el oxígeno, pero esto puede ocurrir en dos etapas. Nosotros evaluamos una etapa que es la oxidación, donde se genera el oxígeno, que es la etapa que requiere más energía. Entonces, ¿qué es lo que realizamos? Es que ocurre esa reacción, pero ahora con nuestros electrodos nanoestructurados con partículas magnéticas, y evaluamos la presencia de los campos magnéticos en esa reacción. Y vemos que los campos magnéticos ayudan o harían más fácil esa ruptura de esa molécula de agua, ¿sí? Lo cual es muy importante esta reacción porque al final se puede obtener hidrógeno, ¿no? Que es, bueno, propuesto como nueva fuente de energía. Les cuento brevemente también en lo que fue mi estadía postdoctoral en Suiza, donde también me basé en esta técnica de las interfaces líquido-líquido. Lo que hicimos fue producir esta reacción de la disociación de la molécula de agua, pero empleando una molécula orgánica que estaba del lado orgánico, ¿sí? De estas dos fases que tenemos. Entonces, aplicábamos luz, una luz visible, y ocurría una reacción química donde, bueno, se transformaba esa molécula y quedaba del lado orgánico, y el agua la podíamos disociar simplemente con la luz. Esto unas reacciones muy simples. Acá se pueden ver las dos fases. ¿Y qué es lo importante de tener dos fases en vez de una? Es que al separarse esos fotoproductos, la reacción era más fácil, requería menos energía y era más eficiente. Finalmente la llevamos a cabo en una celda con dos compartimentos, entonces pudimos realizar una de las etapas de la disociación del agua para obtener el oxígeno, y luego esos protones, que eran productos de la reacción, los llevábamos al otro compartimento y ahí producíamos el hidrógeno. Bueno, acá les muestro una foto de Hubert Giraud, que fue, bueno, el profesor que me recibió en esa estadía postdoctoral. Él es como el pionero en lo que es el estudio de las interfaces líquido-líquido polarizadas. Y luego brevemente quiero terminar con esto, que este fue mi postdoctorado en Argentina, que fue en el grupo de ciencias de materiales en FAMA. Bueno, pongo postdoctorado y más porque en realidad empecé mi doctorado en el 2013, pero ya en el 2015 me incorporé al grupo como investigador y estuve varios años ahí. Mi doctorado lo realicé bajo la dirección de Silvia Urreta. La verdad, un privilegio, un honor. Es especialista en lo que es magnetismo, y hasta el día de hoy continúo trabajando con Paula Berkhoff, una colaboración muy fructífera, y trabajamos de una manera muy dinámica y para mí es muy importante. Y bueno, estamos en la búsqueda de distintos nanohilos. Pueden ser microhilos más grandes, nanotubos o nanohilos magnéticos, y analizamos distintas composiciones, distintas morfologías en el sentido de distintos diámetros, distintos largos, distintas aleaciones, y analizamos el comportamiento magnético. Lo que buscamos es el desarrollo de nuevos materiales, ¿sí? O con nuevas distintas propiedades. Bueno, y eso es todo, y este es el grupo, bueno, donde trabajo en ciencias químicas, en la Facultad de Química. Muchísimas gracias, Julieta. Sí. Vos mencionaste la palabra nanomedicina, que también es otra palabra Sí. de moda, pero que también Sí. a veces plantea ciertos temores, el hecho de que se utilicen estas nanopartículas. Sí, ¿Hay por supuesto. manera de controlar que algo que en principio podría tener unos aspectos positivos y maravillosos para, por ejemplo, como vehículo de fármacos y eso, Claro. no tenga efectos adversos? Y bueno, claro, se conoce mucho lo que son las ventajas, ¿no? Por ejemplo, en lo que mostré ahora de lo que respecta a las nanopartículas magnéticas, bueno, tiene la gran ventaja de las que las podemos dirigir con un campo magnético externo, que no es dañino para el cuerpo, y que las podemos dirigir a un sitio de interés. Eso es como lo que por eso tienen tanto interés este tipo de partículas, digamos, porque las podemos concentrar.
no solo para pensando en un tumor y en una terapia, por ejemplo, la terapia por hipertermia, donde por calentamiento se mueren las células, es un área también muy importante de investigación, en el área, una mezcla entre la física y la química. Bueno, si bien tienen mucho, prometen demasiado estas partículas, bueno, realmente faltan más estudios bueno, para evitar, digamos, efectos adversos. Pero bueno, sé que hay países del primer mundo que ya las están empezando como a implementar, por lo tanto sí son muy prometedoras. Claro, ensayar. Y pasaría a otra dimensión de la medicina, ¿no? Porque poder manejar desde afuera la concentración de partículas en un blanco Sí. específico. Por supuesto, además en esto que se busca, y además se puede extender no solamente las partículas magnéticas ya de por sí, podrían, por ejemplo, para la terapia por el cáncer, por una cuestión se aplica un campo magnético alterno, o sea, como un campo magnético en un sentido y en el otro, y genera un calor, pero un calor de 40 grados centígrados, 45, y ya eso es suficiente para matar solamente las células tumorales, por eso es muy importante. Y el hecho, si eso se pudiera recubrir, sí o sí se necesitan recubrir para que sean biocompatibles, por ejemplo, uno de los aspectos importantes, esto que mostraba de los agentes que le estabilizan a las nanopartículas, o lo que lo están recubrimiento, de eso, del tamaño de las nanopartículas, y del recubrimiento depende también su toxicidad, por ejemplo. Necesitamos que tengan un cierto tamaño, un comportamiento magnético también, que eso se los da el tamaño y también, bueno, y el tipo de material, o sea, son varios requisitos, tienen que ser óptimas, digamos, esas partículas. Pero si uno a la vez en el recubrimiento le podría asociar fármacos, acoplarías un doble efecto, digamos, no solo por el magnetismo, sino también por el fármaco dirigido, o sea, sería óptimo, digamos. Claro, una maravilla. Y para hacernos una idea, esas nanopartículas Sí. son de un tamaño menor al de las células, ¿no es cierto? Claro, sí, menor al de la célula. Menor. Sí, alrededor de 10 nanómetros, las óptimas pueden ser un poco menos, quizás 6, 7 nanómetros, ya, digamos, serían como un tamaño óptimo. Sí, son muy chiquitas. Esto que estamos escuchando es, si no temiera caer en en una expresión muy gastada, es realmente ciencia ficción, ¿no? Sí. Pero bueno, muchísimas gracias y vamos No, a de nada. nuestro último premiado, que es Martín Escurra. Es biólogo por la Universidad de Buenos Aires y doctor por la Universidad de Birmingham, el Reino Unido, pero todos lo conocemos en el país porque realmente ella es una figura célebre en el mundo de la paleontología, en un país como el nuestro que tiene tantos buenos paleontólogos, pero así lo conocemos aquí y en el país, es una figura de referencia y trabaja como investigador independiente en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, el que está en el Parque Centenario. Como paleontólogo se especializa en el origen y la evolución temprana de reptiles arcosauromorfos, filogenia de diápsidos. No se asusten porque ahora él nos va a explicar todo qué quiere decir esto, y teoría y casos empíricos de macroevolución y biogeografía. Estudia el origen del árbol evolutivo de los dinosaurios, algo más o menos como esto. Es jefe de la sección Paleontología de Vertebrados y director de la revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Recibió el premio Estímulo de la Fundación Bungeborn, el premio Germán Burmeister de la Academia Nacional de Ciencias y el premio Florentino Ameguino de la Asociación Paleontológica Argentina, entre otros. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Nora, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, encantadísima de verte aquí entre los distinguidos de este año, después de que tuve la suerte, por sus hallazgos, por sus trabajos publicados en muchas revistas de primer nivel, de conocerlo, de ir a visitarlo al museo. Me mostró la parte del backstage del museo, así que feliz de verte y, por supuesto, dispuesta, como quienes nos acompañan, a escuchar que nos cuentes sobre qué trabajas. Bueno, genial.
Ahí, Nora, ves la pantalla, ¿no? ¿Lo ves bien? Sí, perfecto, perfecto. Genial. Bueno, les voy a comentar un poco sobre el trabajo que vengo haciendo desde hace algunos años en paleontología y que, bueno, obviamente, como ya dijeron el resto de los premiados y a los cuales aprovecho la oportunidad para felicitarlos, no es un trabajo solitario, es un trabajo que se realiza gracias a la contribución de muchas otras personas. Así que bueno, tengan en cuenta que todo este trabajo que muestra en realidad diferentes etapas del trabajo que venimos realizando es realizado por muchas personas, no solamente por mí. Cuando uno piensa en la paleontología, inmediatamente se le viene en mente los dinosaurios, en general los grandes dinosaurios que vivieron en los periodos Jurásico y Cretácico, pero el registro fósil es realmente mucho más diverso. De hecho, en los últimos 3.500 millones de años, en la cual tenemos evidencia que hubo y hay vida en el planeta Tierra, el registro fósil nos muestra una biodiversidad realmente sorprendente. De hecho, cada vez que vamos al campo encontramos nuevos fósiles. Muchas veces nos sorprendemos de las formas, del- de las especies que encontramos, algunas realmente impensadas que pudieran haber existido en nuestro planeta hace varios millones de años. Así que el registro fósil realmente nos muestra evidencia de un laboratorio biológico con experimentos evolutivos naturales realmente sorprendentes y que los paleontólogos aprovechamos para poder estudiar la macroevolución en el tiempo geológico. Nosotros tenemos en el registro fósil una continuidad de flora y fauna a lo largo de todo el planeta, y esta biodiversidad se vio puntuada por al menos 5 eventos de extinción masiva que documentamos gracias a los fósiles. En particular, el más severo ocurrió hace 251 millones de años, se le llama la extinción de fines del Pérmico, en donde, por ejemplo, en los océanos se extinguió hasta el 95% de los géneros de animales y plantas que vivían en ese momento. Luego de esta extinción masiva, se dio lugar al inicio de la era Mesozoica, conocida como la Edad de los Reptiles, y al periodo Triásico. Y en particular el periodo Triásico es un momento muy importante de la historia de la vida en nuestro planeta debido a varias razones. Por un lado, se originan la mayoría de los grupos de animales y plantas modernos, o sea que tenemos hoy en día y dominan nuestros ecosistemas actuales, como por ejemplo formas precursoras de anuros, de los mamíferos, de dinosaurios, que hoy en día están representados por las aves, y muchas otras formas. Y a su vez también el planeta poseía una configuración paleogeográfica muy diferente a la actual. Todos los continentes estaban unidos en un solo supercontinente llamado Pangea. Entonces el periodo Triásico nos da un contexto tanto biológico como paleogeográfico y paleoclimatológico muy particular y muy interesante para poder entender la diversificación de la flora y la fauna luego de la extinción masiva y el origen de todos estos grupos actuales, incluidos los dinosaurios. En particular, los arcosauromorfos son un grupo de reptiles que incluyen hoy en día a las aves y los cocodrilos. Digamos que son los reptiles que están más cercanamente emparentados a estos grupos que a los lagartos, serpientes, tátuaras y otras formas incluidas dentro de un gran grupo llamado Lepidosauromorpha. Pero en el pasado, en el registro fósil, tenemos una gran diversidad de formas que pertenecen a grupos completamente extintos. La gran mayoría de estos grupos vivió en el periodo Triásico y su estudio nos aporta muchísimo para comprender la evolución en el tiempo geológico. Acá tenemos un panorama muy resumido y muy rápido de algunas formas de diferentes tamaños y formas de arcosauromorfos que vivieron en el periodo Triásico. Como ven, teníamos formas marinas, formas planeadoras, voladoras, completamente terrestres, formas bípedas, como los primeros dinosaurios, y muchas otras formas que realmente ocuparon todos los nichos ecológicos que se encontraban disponibles en ese momento. Para estudiar la macroevolución a partir del registro fósil,
hay que poseer una herramienta fundamental que son los árboles filogenéticos. Los árboles filogenéticos son árboles que vendrían a ser equivalentes a los árboles genealógicos que armamos, por ejemplo, de nuestras familias, pero estos árboles filogenéticos establecen las relaciones de parentesco, de ancestro-descendencia de especies. A partir del registro fósil y de la anatomía que observamos en huesos, dientes y otros elementos que se preservan como fósiles, nos dan la fuente de información primaria para construir matrices de datos que nos permiten, mediante análisis cuantitativos, computacionales, obtener estos árboles filogenéticos. Y más allá de poder comprender las relaciones evolutivas y cómo fueron cambiando las morfologías de estos animales a lo largo del tiempo, cosa que es importantísimo, estos árboles también nos posibilitan realizar otro tipo de análisis macroevolutivos, como por ejemplo de tasas evolutivas, de comparación de diferentes características en el contexto filogenético, análisis biogeográfico, y una gran batería de diferentes tipos de análisis, la gran mayoría de ellos cuantitativos, para poder entender patrones y procesos macroevolutivos y biogeográficos en el tiempo geológico. Esto nos permite poder entender cómo funcionan los ecosistemas, cómo funciona la evolución en general, y en un contexto en donde muy probablemente estamos perdiendo gran parte de la biodiversidad que tenemos en los ecosistemas actuales, poder entender qué pasó en el pasado realmente es muy importante para poder inferir qué puede pasar en el futuro cercano. Así que el trabajo paleontológico implica desde inicialmente campañas en zonas usualmente desérticas, porque tenemos mucha exposición de roca en donde afloran fósiles, que extraemos con diferentes metodologías. Luego también trabajos de visita a colecciones, trabajos en las oficinas, estudiando estos fósiles que son preparados durante mucho tiempo en los talleres de preparación paleontológica. Y luego los análisis anatómicos, numéricos, que muchas veces implican la escritura de códigos computacionales, para poder sacarle jugo, poder extraer la mayor información posible al registro fósil. En el contexto de la evolución de los arcosauromorfos triásicos, iniciando con mi tesis doctoral, creamos el Complete Arcosauromorph Tree Project, cuyo objetivo es generar un árbol filogenético de los primeros arcosauromorfos desde el periodo Pérmico hasta el Jurásico temprano. El proyecto se inició en 2016 con la publicación de los resultados de mi tesis doctoral, con un árbol de 81 especies, y hoy en día nos encontramos con un árbol que ya incluye 250 especies, casi 1000 caracteres. A medida que vamos construyendo este árbol de la vida de los arcosauromorfos, de la historia evolutiva, también vamos revisando su anatomía, que es la fuente primaria de información, su taxonomía y sistemática, y la idea es contar en un plazo de aproximadamente entre 10 y 15 años con un árbol completo de estos primeros arcosauromorfos, con aproximadamente 500 especies y más de 1500 caracteres. Estos árboles filogenéticos y los análisis a posteriori que se realizan nos permiten entender diversos aspectos de la macroevolución de los grupos de animales y plantas. Acá hay algunos ejemplos de resultados de disparidad morfológica y tasas evolutivas, o sea, cómo fueron cambiando los ritmos evolutivos de los grupos a lo largo del tiempo, con diferentes metodologías. También cómo diferentes grupos de animales y diferentes regiones anatómicas evolucionaron a lo largo del tiempo y ocuparon diferentes espacios morfológicos a lo largo de la evolución, y cómo estos también se vieron vinculados a factores intrínsecos y extrínsecos de los grupos. Por factores intrínsecos hablo de las relaciones de parentesco, y extrínsecos, factores externos a los grupos, como por ejemplo variaciones paleoambientales. Los análisis biogeográficos, por último, nos posibilitan entender la historia evolutiva de los linajes a lo largo del tiempo, y cómo
diferentes grupos fueron poblando y dispersándose a lo largo y a lo ancho del globo en el tiempo profundo. Y acá puse como un ejemplo un resultado que obtuvimos hace un tiempo, pero que es muy interesante, en donde evaluamos cómo era la conexión biogeográfica entre diferentes áreas del planeta en el periodo Triásico, entre dos eventos de extinción masiva. Esta conectividad biogeográfica básicamente indica qué tan similar eran las especies de ese momento entre las diferentes áreas geográficas, y encontramos que luego de cada evento de extinción masiva aumentaban estas similitudes biogeográficas y luego iban disminuyendo, indicando que las especies se iban especializando y diferenciándose entre sí a medida que uno se iba alejando de las extinciones masivas. Y este efecto es algo que también se ven en muchos ecosistemas que son afectados por eventos de pérdida de biodiversidad en la actualidad, y nos muestra también cómo el registro fósil puede contribuir a entender los ecosistemas actuales. Bueno, como parte de todos estos trabajos, en las últimas 2 décadas, junto a una gran cantidad de colegas, no pude calcular la cantidad de autores que me han acompañado en más o menos 138 papers que hemos publicado y 140 resúmenes a diferentes reuniones científicas, pero seguro son decenas de diferentes personas, de diferentes continentes, que bueno, les agradezco muchísimo a todos por compartir todos estos trabajos. Realmente disfruto, y creo que también las otras personas disfrutan mucho cuando bueno, vamos al campo, realizamos los diferentes análisis desde la anatomía básica hasta análisis numéricos, macroevolutivos o biogeográficos. Bueno, afortunadamente muchos de estos resultados han sido publicados en revistas de primer nivel internacional, como mencionó Nora. Y bueno, agradezco a una gran cantidad de personas, como les comentaba anteriormente, desde bueno, directores en diferentes etapas de mi formación profesional y bueno, más recientemente estudiantes que me encuentro dirigiendo, y también sobre todo a diferentes fuentes de financiamiento, tanto nacional como internacional, que nos han posibilitado realizar todos estos trabajos, tanto en el campo como en la oficina. Así que bueno, muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Martín. Vieron que no exageré cuando dije que nuestros científicos no tienen que mirar para arriba con respecto a sus colegas de otras partes del mundo, y en el campo de la paleontología en particular, como ocurre también con los satélites, con la energía nuclear y con otras áreas, son reconocidos en todo el mundo. Martín es uno de ellos. Hay otros, por supuesto, pero Martín tiene una carrera impresionante. Y lo que se me ocurre preguntarte, Martín, es, a ver si entendimos bien, los arcosauromorfos antecedieron o convivieron con los primeros dinosaurios, ¿no es cierto? Sí, en realidad los dinosaurios son un grupo en particular de arcosauromorfos. Los Perfecto. arcosauromorfos incluyen una gran diversidad de formas, la gran mayoría de ellas totalmente extintas, y en particular 2 grupos que viven hasta la actualidad, que son los dinosaurios, con las aves actuales, y los cocodrilos. Bueno, ¿cómo se hace? Ya es difícil encontrar restos fósiles de dinosaurios, ¿no es cierto? Que requiere un trabajo enorme, a pesar de que uno a veces se olvida de eso porque ve que todos los años hay hallazgos rutilantes que nos llevan a escribir notas que salen publicadas en diarios de todo el mundo, pero para ir todavía más allá y encontrar estos animales extintos que tal vez se encuentran una pieza pequeña. ¿Cómo se hace para reconocerlos y poder decir, bueno, son de una de estas 250 especies, formas diferentes de la vida que no son estrictamente dinosaurios? Bueno, en particular hay que tener un muy buen conocimiento anatómico de todos estos grupos, cosa que con parte de un hueso uno pueda reconocer ciertas características
que son únicas a ciertos grupos o a ciertas especies, y de esa manera poder reconocer, bueno, este fragmento de fémur, por ejemplo, que encontramos, pertenece a X determinada especie de tal grupo de reptil o mamífero en particular. Y muchas veces, bueno, se encuentran restos fragmentarios y otras veces, con suerte, se pueden encontrar restos mucho más completos. Y realmente, bueno, todos estos restos, tanto de los más fragmentarios a los más completos, son todos granitos que nos van ayudando a completar el registro fósil. Hay muchos hiatos en el registro fósil, algunos de ellos muy importantes que conllevan preguntas muy relevantes y que nos han producido enigmas durante más de 200 años, y a veces con restos fragmentarios nos ayudan a ir completando y a ir respondiendo estas preguntas tan importantes desde el punto de vista macroevolutivo. Por ejemplo, hace poco, bueno, pudimos dar a conocer nuevos restos de un grupito que se llama Lagerpetide, y pudimos reconocer que estas formas probablemente eran las formas más cercanas que conocemos hoy en día a los pterosaurios. Y el origen de los pterosaurios ha sido un enigma durante más de 200 años y conlleva a preguntas evolutivas relacionadas al origen del vuelo, que son realmente muy importantes para entender cómo se originó el vuelo activo y cómo diferentes grupos, en particular las aves, los murciélagos y pterosaurios, evolucionaron este vuelo activo, y qué procesos evolutivos y patrones evolutivos compartieron estos linajes y cuáles no. Claro, me imagino que las nuevas técnicas como las técnicas de datación, los modelados también, la inteligencia artificial tiene un papel también que les ayuda a, por ejemplo, analizar todas estas miles de cantidades de datos que a veces se requieren para identificar una pieza o ubicar una especie en el árbol, en ese árbol filogenético. Sí, realmente ha avanzado mucho en los últimos años todo lo que es el procesamiento cuantitativo de datos, y también toda la batería de diferentes tipos de análisis que están disponibles. Y también que muchos paleontólogos nos estamos metiendo en lo que es la escritura de códigos, de nuevos análisis, que tal vez no estén disponibles en el momento que uno necesita realizar determinados análisis para poder explorar determinados temas. Y bueno, uno se tiene que meter y bueno, pensar, desarrollar estos nuevos análisis. Y realmente en los últimos años se han realizado descubrimientos realmente increíbles y muy novedosos gracias a toda la nueva tecnología que vamos teniendo a disposición. Bueno, impresionante cómo conviven esa imagen romántica del paleontólogo que va al campo y tiene que ir con un pincelito o una palita o buscando los restos, a veces a pie, mirando así a simple vista, si da con algún vestigio de ese pasado remotísimo, con lo más actual, la computadora, el análisis de datos, los modelados, todas estas técnicas que, bueno, que le ofrecen una nueva herramienta tan o más valiosa que esa palita, que ese pincelito con el cual analizaban todos los restos en el campo, y siguen haciéndolo, por supuesto. Sí, Bueno, la palita y el pincelito siguen siendo fundamentales igual. siguen siendo fundamentales y creo que no los van a largar así nomás, porque les gusta mucho ir al campo, estar en la naturaleza también, buscando así en vivo y en directo esas huellas del pasado, ¿no? Martín, te agradecemos muchísimo. Los invito a todos, no han llegado preguntas del público, pero los invito a todos a que enciendan sus cámaras. La verdad, ¿qué les puedo decir? Como periodista, como señora ya, entrada en años, me encanta, me llena de admiración, de orgullo tener científicos y científicas tan talentosos y talentosas en la Argentina, que son reconocidas en todo el mundo. En estos momentos en que se discute tanto la validez de la ciencia local, de invertir, de que el Estado invierta una parte de sus recursos, por otro lado, mínima. Sabemos que la inversión con respecto al PBI es mínimo, y sin embargo da estos frutos que son admirados
no solo aquí, sino en el concierto internacional. Realmente es un orgullo y un solaz, es algo que nos llena de felicidad en medio de todas las dificultades que pueda haber. Así que les agradecemos y nuestra felicitación y agradecimiento a Victoria Paternostro, Julián Gargiulo, María Paula Ronco, Miguel Francisco Sofo Jaro, Guadalupe Peralta, Julieta Soledad Riva y Martín Escurra, que cada uno desde distintas disciplinas están contribuyendo a construir este edificio mundial del conocimiento que es la ciencia global. Ojalá este es el último encuentro de la Academia de este año. Ojalá que el año que viene volvamos a encontrarnos todos los meses para hacer este encuentro de la Academia en el C3, hablando siempre sobre los temas más diversos que tienen que ver con nuestro planeta, con la química, con la física, con la astrofísica, con el comienzo del universo, con el pasado remoto, con todo, y que es conocimiento tan de vanguardia que a veces a uno se le hace casi cinematográfico. Y ojalá que nos encontremos el año que viene con más ciencia, con más inversión en ciencia, con apoyo a todos los programas que le permitan al país desarrollar ciencia para el desarrollo. Así que muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a quienes nos acompañaron hoy, gracias a Martín, al C3, a la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por estos encuentros maravillosos, gracias a quienes nos acompañan del otro lado de la cámara, y a quienes no han podido estar a lo mejor en este preciso instante del encuentro, lo van a poder ver porque queda guardado en el canal de YouTube del Centro Cultural de la Ciencia. Les deseamos lo mejor a nuestros invitados de hoy y a todos aquellos que nos acompañaron a la Academia y al Centro Cultural de la Ciencia. Y felicitaciones nuevamente a todos los premiados. No sé si quieren decir algo como última palabra antes de despedirnos. Gracias a ustedes y gracias, Nora, por generar un ambiente tan confortable y admiro tu capacidad de preguntar sobre tantos temas diversos. La verdad que creo que para la ciencia sos importante también. Muchas gracias, muchas gracias. Es curiosidad y además el privilegio de aprender de los mejores. ¿Cómo uno no lo va a explotar? Es una dicha. Guadalupe, Martín, Julieta, no sé si alguno quiere decir algo a modo de despedida. No, también más allá del premio que bueno, agradecemos todos, también agradecer por este encuentro que bueno, nos permitió conocernos entre sí y saber en qué estaba trabajando cada uno y bueno, darle un poco más de contexto y ponerle caras a este premio. Si me permiten agregar algo, invitamos a quienes quieran compartir la entrega formal del premio en el Centro Cultural de la Ciencia el próximo viernes 24 de noviembre a las 10 de la mañana. Se va a hacer la entrega formal del diploma y las medallas, así que invitamos al público que quiera acompañarlos para el acto de ese día. Agendar entonces, viernes 24 a las 10 de la mañana en Soler Centro Cultural de la Ciencia, en el C3. En el Centro Cultural de la Ciencia, el auditorio es hermoso, así que quienes vayan no se van a arrepentir, porque realmente es un lugar hermoso y para visitar. Bueno, y con esto nos despedimos y ojalá que sea hasta el año que viene, como decía, con más ciencia y con más inversión en la ciencia local. Un gran abrazo para todos y que tengan el mejor fin de año y el mejor año 2024.